El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 14. La destrucción de Sodoma. Habiendo provisto algo de contexto para esta historia, veamos ahora directamente al rostro de Dios, a través de los textos que hablan acerca de cómo Él trata con la depravación de Sodoma. Resulta fácil que todos los principios que hemos considerado hasta este punto sean engullidos en un instante por lo que leemos en el Antiguo Testamento. Debemos dar el paso para contrastar la ministración de muerte con la ministración del Espíritu. Tómate el tiempo para observar tu reacción inicial a lo que el Antiguo Testamento dice. Génesis 19, 24 al 25. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo, junto con las demás ciudades y las aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Casi parece inútil decir cualquier cosa. Se ve tan completo. Dios hizo llover fuego sobre estas ciudades y las quemó junto a todos los que estaban en ellas. No dejó una sola hoja verde a salvo, sino que destruyó todo. Estos dos versos son suficientes para resolver la historia para ti. Habiendo volado por las nubes que velan esta historia, volaremos por medio de lo que sentimos o volaremos a través de los instrumentos que nos fueron dados directamente en la persona de Cristo. Hay cierto tipo de inercia que presiona al alma para que simplemente concluya la búsqueda del carácter del Padre en esta historia. Renuncio a las cosas maravillosas que descubrí acerca de Él al borde de este acantilado. La amabilidad que vi en el rostro de Jesús ha sido quemada en estos dos versículos. No hay nada que me motive a buscar más allá para ver si he entendido esto correctamente. Es posible que pudiera estar involuntariamente proyectando mis propios pensamientos en Dios. ¿Estoy tomando la responsabilidad suficiente por parte de la humanidad en este evento? Al leer esta historia, ¿se ha perdido mi inocencia del carácter de Dios? Soy como Dios, conocedor del bien y del mal, y debo ahora ser expulsado de su pacífico jardín e impedido de toda tranquilidad posible a través del miedo y del tormento de la muerte. Seguramente vale la pena buscar para saber si toda la Escritura confirma lo que imaginamos que estos dos versículos están diciendo. Si estás dispuesto a continuar este viaje conmigo, entonces me detendría en este primer verso, solo para impulsar la mente a la posibilidad de que hay más en esta historia que lo que simplemente leemos en Génesis 19, 24 al 25. Leemos en Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres, es decir, de los dos testigos, estarán en la plaza de grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Este capítulo de Apocalipsis habla acerca de los dos testigos y de su poder en contra del mal. Finalmente, estos dos testigos son vencidos y muertos, y se dice que quedan tendidos en las calles de Sodoma y Egipto. El apóstol Juan indica que estas referencias son espirituales, es decir, que estas ciudades llevan el símbolo de un significado más profundo. Después declara que Jesús fue crucificado en Sodoma. Y añadiríamos espiritualmente, porque Jesús fue literalmente crucificado en Jerusalén, no en Sodoma ni en Egipto.
¿Cómo podía Dios hacer llover fuego del cielo y quemar Sodoma mientras Jesucristo estaba crucificado en el mismo lugar? ¿Será posible que Juan se esté refiriendo al mismo evento donde fuego cayó del cielo en Sodoma? Tomando el asunto de la crucifixión, consideremos el pasaje de la crucifixión que aparece en Isaías, capítulo 53, versículo 3 al 4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El principio de la cruz involucra a la humanidad como considerando que Dios es el que golpea y aflige. Todo el mundo cristiano cree que Dios atacó a Sodoma, y por lo tanto el evento del fuego descendiendo del cielo tiene relación con el evento de la cruz. Previamente habíamos considerado las palabras de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Descubrimos que esta frase puede ser entendida de dos maneras. Puede ser leída como Dios afligiendo a su Hijo con ira contra el pecado y abandonándolo para morir. O podemos leer esto como Jesús llamando a los líderes de Israel en representación de su Padre, preguntándoles por qué lo habían abandonado. Apocalipsis 11:8 habla de una crucifixión espiritual, la cual sugiere que la muerte está involucrada. Entonces, ¿cómo fue Cristo crucificado en Sodoma? Isaías 63:9. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Primera de Juan 1:2. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Hebreos 1:3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Todo hombre, mujer y niño que vive en esta tierra es sostenido por la vida en Cristo. Cada respiro que damos lo recibimos a través de Cristo. Esto quiere decir que el Hijo de Dios es infinitamente más cercano a nosotros que un hermano. Proverbios 18:24. Ya que todos vivimos por su vida, Él siente nuestras aflicciones con nosotros. Esto significa que Él nos ayuda a superar todos los desafíos en la vida. La vida de Dios enviada a nosotros a través de Cristo es expresada por Pablo del siguiente modo, en el libro de Hechos 17, versículo 28. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Cada hombre, mujer y niño en Sodoma estaba viviendo la vida que existe en Cristo Jesús. Cristo fue tocado por los sentimientos de sus debilidades. Sintió sus dolores, sufrimientos y penas. Sintió en detalle la agonía de niños violados por hombres adultos. Fue perforado por la crueldad entre ellos. Todo esto mientras su aún humilde voz les hablaba para que se volviesen de sus malos caminos y hallen paz en las buenas obras, en el autocontrol y en la justicia. Pero los ruegos a sus conciencias eran rechazados. Cristo cargó su cruz por las calles de Sodoma. Él fue despreciado y rechazado por ellos. ¿No hay un clamor de justicia de parte de los débiles, pobres y abusados? El clamor angustioso de las víctimas en Sodoma es compatible con la demanda de los lectores de la Biblia para que estos actos terminen. ¿No escuchamos a menudo hoy en día que Dios debería intervenir y hacer algo respecto de la injusticia a nuestro alrededor? Es en este punto donde necesitamos entender la ira de Dios.
Leemos en Deuteronomio 29, versículo 23. Azufre y sal, abrasada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Zeboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Entendemos la ira humana fácilmente porque todos hemos participado de ella. Sentimos cuando las acciones incorrectas de otro nos empujan al punto cuando airadamente les decimos que están equivocados y, si es necesario, arremetemos contra ellos y les infligimos un castigo. Pero los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Veamos lo que dice la Biblia acerca de la ira de Dios. Deuteronomio 31, versículo 17 al 18. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrá sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Otro texto, Deuteronomio 32, versículo 19 al 22. Y los vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Otro texto, Jeremías 33, versículo 5. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarla de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. La ira de Dios se manifiesta ocultando su rostro y dejando de sostener y proteger a las personas de las consecuencias del mal que están llevando a cabo. Jesús demostró la ira de su Padre perfectamente cuando habló con los líderes de Israel. Esto encontramos en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 27 al 29. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impureza por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Versículo 37 al 38. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Jesús estaba enojado con los líderes de Israel por vivir vidas hipócritas y por impedir que la verdad llegue al pueblo. Su enojo le causó que pronunciara que los abandonaba a sus propios caminos. Ya no intentaría influenciarlos a hacer el bien, porque lo habían rechazado completamente. Jesús no mató a ninguno de los líderes judíos que querían matarlo y que causaban la mayor parte de los problemas. En lugar de eso,
se alejó y los dejó. Ocultó su rostro de ellos. Los abandonó a sus propios caminos. Así es como Dios derribó a Sodoma. Cuando todos los hombres de la ciudad querían violar a los dos visitantes, Lot intentó disuadirlos de hacer semejante maldad, lo que los llevó a querer matarlo. Este mal fue la acción final, lo que causó que el Espíritu de Dios fuera retirado. Esto es paralelo a Jesús colgando de la cruz, ya que ambos fueron los actos finales que implican el total rechazo de Dios. La oscuridad cubrió la tierra, toda la tierra, demostrando que el Espíritu de Dios había sido retirado debido a que los líderes de la nación querían asesinar a Jesús. A través de este terrible momento, Cristo permanece con los rechazadores del amor y la misericordia de Dios y siente las agonías de sus momentos finales. Así es como Cristo es espiritualmente crucificado en la vida de aquellos que se apartan de Dios. La ceguera que los ángeles trajeron a los hombres de Sodoma era solo una manifestación física de su condición espiritual. Leemos en Génesis 19:25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. La palabra destruir en el texto tiene un significado de raíz que significa voltear. También lleva el significado de apartar, retirar, volver. Esta misma palabra es usada del siguiente modo en varios pasajes. Por ejemplo, en Salmo 105, versículo 24 al 25. Y multiplicó su pueblo en gran manera, e hízolo fuerte más que sus enemigos. Volvió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Y Nehemías 13:2. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, antes alquilaron a Balán contra ellos, para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Es la misma palabra, H20:15, la palabra volvió. ¿Cómo hizo Dios para apartar las ciudades de Sodoma y Gomorra? Volteó su rostro de ellos y lo escondió, dejando de protegerlos en su mano. Lamentaciones capítulo 4 versículo 6. Es mayor la iniquidad de la hija de mi pueblo que el pecado de Sodoma, que fue trastornada en un momento sin que pusieran mano sobre ella. Si Dios hubiese quemado a Sodoma hasta las cenizas, fácilmente podría decir que puso su mano de justicia sobre ella y la quemó a muerte. Pero la Biblia dice que Sodoma fue destruida sin que pusieran manos sobre ella. Dios había volteado su rostro y las consecuencias de sus acciones ahora caerían sobre ella. La Biblia nos dice qué sucede con aquellos que toman parte en los excesos sexuales. Leemos en Levítico 18, versículo 22 al 25. No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Eso es un acto perverso. No se contaminen con ninguna de estas prácticas, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas esas prácticas. Debido a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ella. Haré que la tierra los vomite. Es jifil imperfecto. Notemos otra traducción en relación a Dios como causante de que la tierra vomite a las personas. Levítico 18, versículo 25. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. En este caso, la Reina Valera de 1960 provee un contexto permisivo para la tierra que vomita.
comparada con la Nueva Traducción Viviente, que provee un contexto activo, declarando que Dios causaría que la tierra los vomite. La tierra misma vomita a las personas porque ninguna mano estaba sobre Sodoma para protegerla o para dañarla. Dios había ocultado su rostro en su ira y Sodoma fue dejada para ser vomitada por las leyes de la naturaleza que Sodoma había violado. Isaías 24, 5 al 6. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. Esto es similar a la historia de Caín. Dios le dijo que la maldición vendría a él desde la tierra. En los tiempos del diluvio, las personas habían corrompido la tierra y Dios los destruyó ocultando su rostro y permitiendo que la tierra los vomite. Lo mismo sucedió en la historia de Sodoma y Gomorra. El área donde estaba ubicado Sodoma estaba rodeada por alquitrán y por pozos de asfalto. Esto leemos en Génesis 14:10. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. El historiador Josefo nos cuenta exactamente lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra. La siguiente información arqueológica puede darnos alguna pista adicional acerca de cómo esas ciudades fueron destruidas por sus propias iniquidades y no directamente por el Señor. Leemos de Guerras de los Judíos de Claudio Josefo, libro 4, capítulo 8, párrafo 4. Es conveniente también describir la naturaleza del lago Asfaltitis, que es, como dije, de agua salada y estéril. Gracias a su ligereza o densidad, mantiene en la superficie los objetos que se arrojan en ella, por muy pesados que sean, y es difícil sumergirse hasta el fondo, aunque se intente con fuerza. Cuando Vespasiano acudió allí para verlo, ordenó que algunos de los que no sabían nadar fueran arrojados al fondo, con las manos atadas a la espalda, y el resultado fue que todos salieron a flote como si un viento les hubiera empujado hacia arriba. Además, es también digno de admiración su cambio de color, pues todos los días transforma 3 veces su aspecto externo y refleja con una gran variedad de los rayos del sol. En muchos lugares, el lago desprende trozos de negros de asfalto que flotan en la superficie y se asemejan por su aspecto y tamaño a toros sin cabeza. Los obreros del lago se acercan, cogen este conglomerado de betún y lo meten en sus embarcaciones. Cuando éstas están repletas, no es fácil despegar el asfalto, sino que a causa de su elasticidad la barca queda pegada a los filamentos de esta masa asfáltica, hasta que la separan con sangre menstrual de mujeres y orina, que es lo único ante lo que sucede. El asfalto es útil no solo para la juntura de las naves, sino que también para la curación del cuerpo humano. Por ello, forma parte de muchos compuestos medicinales. La longitud del lago es de 580 estadios, hasta Suara en Arabia, y la anchura de 150. Cerca de él se encuentra Sodoma, tierra que antaño fue próspera por sus productos y por la riqueza de cada una de sus ciudades, pero que ahora está totalmente quemada. Dicen que a causa de la impiedad de sus habitantes fue fulminada por los rayos. Todavía hay señales del fuego divino y se pueden ver los restos de 5 ciudades, y aún hoy vuelve a salir ceniza en los frutos, que por su aspecto se parecen a productos comestibles, pero cuando son cogidos con las manos se convierten en humo y ceniza. La leyenda sobre Sodoma puede confirmarse por estas pruebas visibles.
Cuando el hombre viola los mandamientos de Dios, carga la tierra con frecuencias que finalmente deben ser descargadas. Dios había estado reteniendo la tierra la terrible tormenta que estalló sobre Sodoma, pero finalmente ocultó su rostro y la tierra vomitó a sus habitantes. Los pozos de asfalto fueron golpeados por rayos y todo el valle fue catastróficamente quemado como resultado. Esto explicaría por qué los ángeles estaban tan apurados por llevar a Lot fuera de la ciudad. Como dice Génesis 19:15. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron: apresúrate. Y dijeron a Lot: toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí. Vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Si Dios era el que iba a destruir la ciudad con su mano, los ángeles se podrían haber tomado todo el tiempo que quisiesen. Pero ya que era la maldad del pueblo de Sodoma lo que había corrompido la tierra, todo estaba a punto de explotar y los ángeles tenían que sacar a Lot fuera de la ciudad. Pero, ¿cómo harían los ángeles para destruir este lugar? La mayoría cree que Dios envió fuego directamente del cielo para destruir a Sodoma, de acuerdo con su lectura de Génesis 19:24. Notemos lo que los ángeles le dijeron a Lot. Nuevamente, quiero proveer 2 traducciones para mostrarte la diferencia con que los traductores lo presentan. Nueva traducción viviente, Génesis 19:13. Porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruirla. Reina Valera actual dice: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Puedes ver cómo la primera versión habla del clamor en contra de la ciudad, mientras que la Reina Valera actual habla del clamor de la ciudad. La diferencia es importante, como veremos ahora. Los ángeles declaran que están a punto de destruir la ciudad. La pregunta es, ¿cómo lo harán? Avancemos más profundo en lo que ellos dicen que el Señor les dijo. Ellos declararon que Dios los había enviado a destruirla. ¿No entra en conflicto con las declaraciones de que Dios mismo envió fuego del cielo en Génesis 19:24? ¿Qué papel juegan los ángeles en esto? Consideremos la palabra enviar en la frase Jehová nos ha enviado para destruirlo. Esta palabra hebrea en específico está en la forma particular hebrea llamada piel. Mirando a los diccionarios hebreos Brown, Dream y Brink, vemos lo que significa. 1. Expulsar, echar o lanzar, despedir, ceder, echar fuera. 2. Dejar ir, liberar. 3. Salir disparado. 4. Decepcionar. 5. Disparar. Esta palabra enviar puede ser expresada como expulsar, despedir, dejar libre o liberar. Entonces, así es como podríamos traducir este versículo de Génesis 19, versículo 13. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para dejarlo libre y liberarlo. Entraremos en más detalle acerca de la obra de los ángeles más tarde, pero brevemente notemos que el trabajo principal de los ángeles es guardar y proteger la familia humana, como vemos en Salmo 34:7. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Hebreos 1:14. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Dios envía sus ángeles para proteger a todos los que no se han
entregado por completo a Satanás. Cuando un grupo de personas decide volverse en contra de Dios completamente, Él manda a sus ángeles a que dejen de protegerlos, porque ya no desean su presencia. La noche, cuando los hombres de la ciudad se acercaron para violar a los dos ángeles que parecían como hombres, el tiempo de gracia para la ciudad se cerró. La maldad del pueblo había dañado la tierra a tal nivel que la carga eléctrica de la atmósfera estaba a punto de explotar. Hasta este punto, los ángeles estaban reteniendo el pleno efecto de la pecaminosidad humana en la tierra. Este tipo de obra es expresada en este versículo de Apocalipsis 7:1. Después vi a 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra. Sujetaban los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los ángeles que aparecieron ante Lot habían estado ayudando a proteger la ciudad de los vientos de discordia creados por la maldad del pueblo. La presencia de los ángeles traía una atmósfera de paz para calmar los efectos del pecado en la tierra o retener los vientos de discordia. Una vez que sus ángeles fueron enviados a salir, no había nada que preveniese que la corrupción del pueblo de Sodoma destruyera el lugar. Este es el significado de los ángeles que estaban a punto de destruir la ciudad. Estaban a punto de irse y una vez que se fueran, todo estallaría. Si había un clamor en contra de Sodoma de parte del cielo, entonces los ángeles podrían haber sido vistos como llegando a Sodoma para destruirla arbitrariamente. Si el clamor viene de Sodoma misma, es una expresión del dolor, trauma y perversión que ocurre en la ciudad. Entonces, cuando los ángeles son mandados a salir, no hay nada que detenga el impacto de ese clamor en la tierra. Como los habitantes de aquella llanura veían grandes rayos cayendo de los cielos, fácilmente podía entenderse como si Dios mismo estuviera enviando fuego del cielo. Esto es lo que el criado de Job pensó cuando Satanás envió fuego para quemar los rebaños de Job. Esto encontramos en Job 1:16. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. En la historia del diluvio mencionamos el uso de la forma hebrea hipil, la cual puede proveer un significado activo o permisivo dependiendo del contexto. El lenguaje de Génesis 19, versículo 24 al 25, es el mismo que el lenguaje de Génesis capítulo 6, versículo 13. Ambas usan la forma hipil. Leemos Génesis capítulo 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Esto significa, dependiendo del contexto, que Génesis 19:24 puede ser leído del siguiente modo. Entonces Jehová permitió que lloviese sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Leer estos textos permisivamente alinea la historia con la historia de Josefo, así como con el obvio testimonio de la vida de Jesús. Al leer estos textos en la forma activa, cosa que la gramática nos permite hacer, captura para nosotros el rasgo humano de la proyección, lo cual evita la responsabilidad personal por nuestras acciones. Al ver grandes rayos golpear la tierra, causando explosiones tremendas que arrasaron con todo el valle, matando decenas de miles de personas, fácilmente puede atribuírsele a Dios como aquel que mató a todos en su ira.
Pero eso es solamente una suposición basada en cómo actuaríamos nosotros si fuéramos Dios. Inferimos esto basados en cómo pensamos que Dios se relaciona con su creación. Las acciones de los ángeles visitantes que entraron en la ciudad causaron que el pecado de los hombres de Sodoma abundara a tal punto que disparó la tormenta que sería desatada a la mañana siguiente. Su furia al ver que se les negaba su lascivia atrajo los rayos de Zeus de los cielos. Así es como los ángeles destruyeron la ciudad. Actuaron de un modo que se manifestara en los hombres de Sodoma sus naturalezas malvadas. Al mismo tiempo, dejaron de retener los vientos de la tormenta que estaba a punto de soplar sobre la tierra. Pero ellos no querían que sucediera esto. Ellos esperaban que se arrepintiesen, esperaban una convicción de último minuto que los despertara, para que ellos y sus hijos fuesen salvos. Pero no sucedió así. En cambio, ese último intento de misericordia endureció completamente los corazones del pueblo de Sodoma. Hay una pieza vital más de evidencia que necesitamos considerar. ¿Las personas que Dios salvó de Sodoma eran realmente justos? En su exuberancia de mostrar hospitalidad a sus invitados, Lot estaba dispuesto a sacrificar la virginidad de sus hijas a los hombres de Sodoma. Este acto es una violación de los 10 mandamientos. La mente de Lot estaba nublada por vivir en Sodoma. Después de escapar de la ciudad, las hijas de Lot, creyendo que eran las únicas que quedaban sobre la tierra, tramaron un plan para emborrachar a su padre, para que ambas pudieran acostarse con él y tener hijos. La Biblia prohíbe tener relaciones sexuales con los padres. En Levítico 18, 6 al 7 leemos: Nunca deberán tener relaciones sexuales con sus parientes cercanos, porque yo soy el Señor. No deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. Ella es tu madre. No deberás tener relaciones sexuales con ella. Ni Lot ni sus hijas eran más dignos que los habitantes de Sodoma en relación a guardar los mandamientos de Dios. Fueron las oraciones de Abraham, junto con el deseo de Lot de ser hospitalario para con los extraños, lo que salvó tanto a él como a sus hijas. Señalamos a este punto vital que si Dios mismo destruyó al pueblo de Sodoma porque eran malos, para ser consciente, también debería haber destruido a Lot y a toda su familia. Dios fue capaz de salvarlos gracias a la oración y porque Lot retenía algunos de los principios del reino de Dios. La Biblia se refiere a Lot como un justo en 2 de Pedro 2:7. Pero Lot no era justo por sus obras, era justo por la fe. Sus obras lo hacían merecedor de un destino similar al de los demás en Sodoma. ¿Qué padre entregaría a sus hijas vírgenes a una turba violenta para ser repetidamente violadas? Eso no es para nada justo. Las acciones de la esposa de Lot revelan su rebelión en contra de Dios. Ella desobedeció explícitamente el mandato de los ángeles. Esto la dejó desprotegida de la desolación de la gran explosión detrás de ellos. La esposa de Lot no era más malvada que los demás, pero ella se rehusó a desobedecer en un momento de gran crisis y pagó con su vida. Hay mucha más evidencia que puede ser provista en esta historia, pero se ha presentado lo suficiente para demostrar que, en relación a la historia de Sodoma y Gomorra, Dios no quemó personalmente miles de bebés y niños pequeños con su propia mano. El pueblo de Sodoma, como Caín y los antediluvianos, habían dañado la tierra y habían corrompido. Finalmente, Dios tuvo que ocultar su rostro con dolor y permitir que los malvados reciban las consecuencias de sus propias acciones. Como el pueblo de Sodoma fue quemado vivo con gran horror, Cristo fue angustiado en toda angustia de ellos. Isaías 63:9. Por lo tanto, Cristo fue espiritualmente crucificado en Sodoma, como nos dice el libro de Apocalipsis. Deberíamos continuar blasfemando el carácter de Dios, declarando que Sodoma fue azotado por Dios y afligida,
o miraremos al rostro de Jesús y nos daremos cuenta que en la historia de Sodoma y Gomorra se revela el verdadero horror de nuestras propias naturalezas en un espejo, una maldad que proyectamos en Dios para evitar la triste realidad de nuestra verdadera depravación? ¿Por qué recurrimos al principio del espejo en esta historia? Porque la vida de Cristo en la tierra es inconsistente con quemar pecadores vivos como castigo. La vida de Cristo en la tierra permanece opuesta a la idea de Dios quemando niños pequeños a muerte. Cristo nos dice que Él y sus ministros han venido a salvar del pecado, no a salvar de sí mismo como destructor de los hombres. Así es como funciona el espejo. Cualquier visión de Dios que sugiera algo diferente a lo que Cristo reveló en la tierra solo puede ser un reflejo de nuestras naturalezas malvadas proyectadas de vuelta sobre Él. Esto viene de nuestra mente pecaminosa y su interpretación errónea de la ley, en vez de venir de la mente de Cristo y su vida perfecta en la ley. Una vez que esta inconsistencia sea discernida, seremos invitados a profundizar en las Escrituras para encontrar las piezas que permitan que todos los versos armonicen. La historia de la cruz es la llave que desbloqueará muchas de las historias del Antiguo Testamento. Obviamente, la siguiente historia conectada al tema de la crucifixión es el mandato de Dios a Abraham a sacrificar a su hijo. Pero antes de examinar esa historia, necesitamos explorar de manera más profunda por qué Dios refleja nuestros pensamientos de vuelta a nosotros y por qué permite que malinterpretemos su carácter en el proceso.